Al 31 de diciembre del año pasado, en la actual legislatura, se presentaron 609 proyectos de ley, 127 menos que en la anterior y 90 menos que entre 2010 y 2012. Si el análisis lo vemos por leyes aprobadas, en la 49ª legislatura se sancionaron hasta diciembre 158 leyes, 2 más que entre los años 2015 y 2017. 411 de los proyectos de ley que se presentaron en lo que va de esta legislatura fueron impulsados por el Poder Legislativo, lo que equivale al 67,5%, mientras que 198 fueron iniciativa del Poder Ejecutivo, un 32,5%. Estos datos están contenidos en la sección Producción Legislativa del Monitor Legislativo que prepara el programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En diálogo con los colegas de la diaria, el coordinador del programa, Daniel Chaschetti, destaca la alta tasa de efectividad del Poder Ejecutivo en el trabajo parlamentario, con 61% de sus proyectos aprobados y una agenda marcada por la coalición de gobierno. En lo que va de la legislatura se realizaron 7 interpelaciones relativamente en línea con lo ocurrido en legislaturas anteriores. En cuanto a los pedidos de informe, se ejecutaron 1.820, de los cuales se respondieron el 68%, la tasa más alta de las últimas 4 legislaturas. Y el ministerio al que más se le requirió información fue Salud Pública, y el partido político que más pedidos de informe realizó fue el Frente Amplio. Vamos a profundizar en estos datos en nuestra entrevista central con Daniel Chaschetti, coordinador del programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Chaschetti es doctor en Ciencia Política, docente y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Chaschetti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Un placer para mí estar con ustedes. El gusto es nuestro. Chaschetti, para comenzar, porque este trabajo ustedes lo realizan habitualmente, ¿cómo se mide? ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para medir la producción legislativa? Bueno, es muy simple. Nosotros partimos de la base que el Parlamento es una institución que se encarga de, digamos, 3 grandes funciones. La primera es legislar, la segunda es controlar al Poder Ejecutivo y la tercera es representar a los ciudadanos que votaron por las personas que están allí sentadas. Por lo tanto, lo que tratamos de realizar en el relevamiento es seguir algunos indicadores que nos muestren en qué medida esas funciones se están cumpliendo en forma adecuada. Uh-huh. En materia de legislación miramos, bueno, cuántos proyectos de ley se presentan y cuántos se aprueban, quiénes los presentan, y tratamos de comparar con legislaturas anteriores. Tenemos una base muy grande, por lo menos que viene desde 1985 para acá. En materia de control del Poder Ejecutivo, miramos las interpelaciones y los pedidos de informe, y en materia de representación, bueno, revisamos qué ocurre en la media hora previa, que es la oportunidad que tienen los legisladores de hablar en nombre de cuestiones que le preocupan a sus votantes. Revisamos las notas escritas, que es una modalidad alternativa que tienen los legisladores para expresar demandas que normalmente se las envían al Poder Ejecutivo, pero también se la mandan a las instituciones que creen representar, y bueno, y luego también controlamos cómo funciona el Parlamento, ¿no? Estamos también muy atentos porque, bueno, la idea es saber cómo utiliza el tiempo, y también comparando con periodos anteriores. Uh-huh. Pero la idea es esa, ¿no? El Parlamento es una institución que no solo aprueba leyes, sino que cumple muchísimas funciones que son importantes para el sistema político, y desde esa perspectiva es que construimos indicadores cuantitativos para poder luego hacer juicios cualitativos, ¿no? Uh-huh. Y en esta información que vienen condensando desde 1985 hasta la fecha, ¿qué evaluación hace de estos 2 primeros años de esta legislatura, que comenzó, como todos sabemos, el 15 de febrero de 2020, y toman ustedes como mojón para hacer este análisis hasta el 31 de diciembre del año pasado? Bueno,
Mira, teníamos mucha expectativa con esta legislatura porque luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde el Frente Amplio tuvo mayoría en el Parlamento, y este había sido un aspecto discutido en la campaña, ¿no? Los partidos que hoy están en la coalición planteaban de que el Parlamento había perdido peso porque era dominado por un partido mayoritario. Bueno, teníamos muchas expectativas en ver cómo funcionaba. Nosotros ya conocíamos qué había ocurrido en periodos anteriores a la llegada del Frente Amplio al gobierno, y bueno, teníamos algunas sospechas que se confirmaron, ¿no? Es decir, las coaliciones en Uruguay funcionan muy bien. Para que ello ocurra debe haber, desde luego, un acuerdo. Ese acuerdo suele ser programático, pero también es un acuerdo de procedimientos. O sea, no alcanza con tener un programa común, sino también de dar los pasos para poder controlar la agenda. ¿Qué es controlar la agenda? Controlar la agenda es imponer un menú de problemas, decisiones que el gobierno quiere llevar adelante. Y también supone evitar que la oposición lo haga, ¿no? Entonces, todo eso se dio, ¿no? Es decir, la coalición tiene un programa, lo llevó adelante, controló la agenda. Para eso hay que tener mayoría en las comisiones, hay que tener mayoría en el plenario. Esa mayoría tiene que estar coordinada. Los coordinadores de la coalición trabajan bastante, y sobre todo los del Partido Nacional, para que eso funcione de manera adecuada. Por lo cual lo que hemos visto es que la coalición se ha comportado como un partido mayoritario, y el principal indicador para ver eso es que los proyectos del Poder Ejecutivo han sido mayoritariamente aprobados, ¿no? Eso lo medimos con la tasa de efectividad del Poder Ejecutivo, es decir, cuántos proyectos se aprueban, y eso indica que es la más alta desde el 2005, y en los 2 primeros años. No tengo dudas en decirte que es la más alta desde 1985. Entonces, eso está indicando que la coalición ha trabajado unida. Es cierto que hubo algunos episodios, como la ley de aeropuertos o como la ley que modificaba la normativa forestal, donde no hubo disciplina, pero son hechos puntuales, ¿no? En líneas generales, la coalición fue un relojito, y bueno, y por eso produce estos resultados. Ajá. ¿Y cómo se ha comportado en este funcionamiento de estos 2 años de la legislatura el Frente Amplio, frente justamente a ese relojito que usted marca de funcionamiento de parte de la coalición? Se lo planteo porque en muchos casos, sobre todo al comienzo de esta legislatura, con la pandemia de por medio, en muchos casos el Frente Amplio, muchas leyes salieron del Parlamento, tanto de diputados como del Senado, con votaciones unánimes, ¿no? Es cierto, toda la legislatura relativa a la pandemia, el Frente Amplio la votó, y por ejemplo la LUC, que es la principal ley de este periodo, aproximadamente la mitad de los artículos fueron votados por el Frente Amplio. Yo te diría que esto va más allá de esta legislatura. Históricamente, digamos que en Uruguay, por lo menos desde 1985, algo más del 90% de las leyes salen por unanimidad, o sea, salen con el voto de todos los partidos. Yo diría que en Uruguay, en el Uruguay de la postdictadura, el conflicto, por lo menos en la arena parlamentaria, queda reducido siempre a una 10ª parte de los temas que trata, ¿no? Y ahí sí hay mucho ruido, ¿no? Y hay votaciones muy marcadas entre gobierno y oposición, pero el grueso, pongamos, todo lo que es política internacional, bueno, en general se vota por unanimidad. Todo lo que sean leyes destinadas a extender seguros de paro de trabajadores, a brindar beneficios, derechos, todo eso sale siempre por unanimidad. Eso nos indica que bueno, que hay buenas negociaciones previas, sobre todo en el trabajo de comisiones, y que bueno, que digamos el set de políticas que expresan desacuerdos sigue siendo todavía angosto. Esta es una prueba de que una cosa es el debate público o el debate en redes, donde a veces nos parece que bueno, que tenemos tremenda grieta, ¿no? Que estamos muy distantes,
pero en estos términos, en la política parlamentaria, en las decisiones que se van tomando, lo que observamos es que más o menos el set de cuestiones que diferencian a los partidos, a los gobiernos de izquierda, de los gobiernos de derecha, al bloque tradicional del bloque del Frente Amplio, bueno, sigue siendo más o menos del mismo tamaño. Uh-huh. Y eso me parece que es algo bueno, porque si no fuera así deberíamos preocuparnos, ¿no? Por lo menos eso muestran los países que viven altos niveles de polarización. Y en el Parlamento lo que vemos son cosas bastante normales, digamos, y muy en línea con lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Chaquetti, con respecto al tema del impulso de las normas, digamos, aquellas que llegan desde el Poder Ejecutivo o aquellas que son propias del Poder Legislativo, ¿cómo es ese balance según estos datos que presentó el monitor y cómo están en línea con el pasado, digamos? A ver, ¿cuánto de las variantes legislativas que tiene nuestro país se impulsan desde el Poder Ejecutivo y cuántas desde el propio Parlamento? Bueno, mirá, acá ocurre más o menos lo mismo que en legislaturas anteriores. Nosotros le llamamos la regla del tercio, ¿no? Mientras el Poder Ejecutivo presenta aproximadamente un tercio de los proyectos, el Poder Legislativo consigue aprobar menos de un tercio de las leyes, ¿no? Uh-huh. O sea, esto quiere decir que que obviamente el Poder Legislativo es mucho más productivo que el Ejecutivo, porque tiene 130 legisladores que escriben sus proyectos. Normalmente tienen que ver con los programas de su partido, con las promesas de campaña, pero bueno, no hay tiempo ni espacio como para tratarlos todos. Y el gobierno, al tener una mayoría organizada que controla la agenda en comisiones y plenario, lo que consigue es siempre que se le dé prioridad a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, ¿Qué lectura tenemos que hacer sobre eso, Chaquetti? Porque, a ver, se lo pregunto desde el punto de vista filosófico eventualmente, que es que la mayoría de las leyes que se aprueben en el Parlamento sean iniciativas de otro poder del Estado y no de ese propio poder del Estado, que es eventualmente donde reside la representación del 100% de la población y no tanto en el Poder Ejecutivo. Sí, claro. Lo que ocurre es que la lógica que domina no es la separación de poderes, sino es la lógica gobierno-oposición. Y del campo del gobierno está el Poder Ejecutivo, con el presidente con sus ministros, y los hilos invisibles que lo conectan con la bancada mayoritaria en el Parlamento. Y del otro lado está la oposición, y en todo caso con sus directores de entes autónomos en minoría, y tratando de controlar, pero digamos que el esquema es bien gobierno de mayorías versus minoría que controla. Es muy británico esto, ¿no? Claro. Pero funciona así. Por lo menos digamos que desde el año 97, desde la reforma constitucional, yo no quiero asignar un efecto lineal, pero digamos que desde ese periodo, digamos que el Poder Ejecutivo consigue una disciplina muy alta. Hay quienes dicen, bueno, en realidad esa reforma del 96 cambió algunas reglas que afectan la interna de los partidos, los volvió más verticales. Hay quienes dicen que en realidad no es solo eso, sino que el crecimiento del Frente Amplio por esa época es cuando el Frente Amplio se transforma en el partido más grande, empuja a los partidos tradicionales hacia el arco de centro-derecha, y eso establece una dinámica de bloques sumado a una elección por doble vuelta, que necesariamente en la segunda vuelta esos dos bloques se van a expresar. Lo cierto es que a partir de esa época tenemos este esquema, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre es que es una cuestión de prioridades. La mayoría que controla la agenda pone en primer lugar a los proyectos del Ejecutivo. En los sistemas parlamentarios europeos, donde la permanencia del gobierno depende de la confianza del Parlamento, las tasas de efectividad del Poder Ejecutivo siempre están por encima del 90%. Uh-huh. En los sistemas presidenciales hay estudios muy buenos. Por ejemplo, hay uno liderado por José Cheibuc, que es un politólogo brasileño que enseña en la Universidad de Illinois. Bueno,
esos estudios muestran que en los sistemas presidenciales el promedio es algo así como que el gobierno aprueba el 60% de las leyes al final, de cuando uno pasa raya, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario, digamos que es bien nítida, porque bueno, en el sistema presidencial la separación de poderes es mayor. Sin embargo, cuando tenemos estos casos, presidencialismos con partidos muy fuertes y lógica de funcionamiento de gobierno-oposición, bueno, las tasas se mueven hacia arriba y tenemos casos como el actual, donde bueno, superan ampliamente la cifra del 70%. Digamos que entre las democracias presidenciales, Uruguay es la que más se parece a los resultados del sistema parlamentario. Le hacía esa pregunta hasta filosófica eventualmente, porque en las legislaturas anteriores, en los periodos anteriores, se decía que el Parlamento terminaba siendo como una especie de escribanía del Poder Ejecutivo, donde solamente le iban a poner los sellos a las leyes que mandaba directamente la Torre Ejecutiva, ¿no? No, yo no decía, ese es un argumento político. No sé, lo decía usted, digo que se decía. Los partidos de la coalición, cuando fueron a buscar el voto, no digo que fuera el principal argumento, era un argumento más, ¿no? Decían, bueno, dejen de votar al Frente Amplio, voten a alguno de estos partidos, porque en realidad queremos devolverle al Parlamento el lugar que nunca debería haber perdido, pero en realidad es un argumento sesgado, porque en realidad el Parlamento, digamos, lógicamente, cuando tiene una mayoría, tiende a funcionar de este modo, ¿no? Y si no hubiese una mayoría que controlara la agenda, el Parlamento sería mucho más trabado, aprobaría menos leyes, y eso, ¿sabes cuándo lo vimos? Lo vimos en el año 2003 y 2004, cuando la coalición de Valle se rompió. Allí vimos lo que significa un Parlamento sin mayorías. Ahí lo que ocurre es que, bueno, es que el gobierno tiene grandes dificultades para aprobar los proyectos de ley. El gobierno tiene que acudir a estrategias que habitualmente no se utilizan en Uruguay, como por ejemplo no dar quórum, claro. Eso ocurrió en esos años, ¿no? Entonces, también sabemos que, bueno, que si esta coalición en algún momento se llegara a romper, podemos enfrentarnos con un escenario de empantanamiento, ¿no? De todas maneras, bueno, los gobiernos tienen otras herramientas para gobernar, no solamente digamos que las leyes son muy importantes para modificar las políticas públicas, pero si un gobierno no tiene mayoría, puede perfectamente, bueno, trabajar con las políticas públicas de un modo, no reformarlas, sino trabajar de un modo más administrativo, es decir, generando decretos administrativos que permitan mejorar, pongamos, la eficiencia o cambiar programas, pero reformas hay que pasar por el Parlamento, ¿no? Entonces, claro, la mayoría para eso es muy importante. Chasquetti, buenos días. Con esto me explico. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Y aclaro que cuando se decía, no es que usted lo dijera, sino que se decía claro, en años anteriores. Yo creo que no hay una cosa ni mejor ni peor. Viste que, por ejemplo, en el Parlamento británico es el ejemplo más extremo, donde la oposición casi no tiene oportunidades de aprobar legislación. Todo pasa por el partido de gobierno, que sostiene al primer ministro. Y en realidad ahí la garantía de los ciudadanos es el Poder Judicial, ¿no? Es decir, si hay alguien que ve que una ley afecta indebidamente sus derechos, pues se puede recurrir al Poder Judicial. Y yo digo que, bueno, que acá en Uruguay tenemos otros recursos, ¿no? Tenemos también el Poder Judicial, la oposición puede hacer ruido, desde luego, pero tenemos mecanismos de referéndum. Entonces tampoco hay que preocuparse de que la democracia uruguaya caiga en un espíritu mayoritarista, ¿no? Simplemente que funciona así y bueno, dar cuenta de que funciona de este modo me parece que es algo bueno, ¿no? Chasquetti, buenos días. Ayuda al debate y a la comprensión. Chasquetti, yo le quería consultar por el tema de los pedidos de informe, que bueno, en lo que va de este periodo también es un número muy elevado. ¿Se esperaba este desempeño de parte, sobre todo del Frente Amplio, que le tocó en este caso ser en esta legislatura oposición? ¿Se esperaba un desempeño de una cifra tan elevada de pedidos de informe? No porque, sabes que en el 2005 y 2006, cuando los partidos tradicionales dejaron de ser gobierno, no tuvieron una reacción similar, y
y yo creo que no tuvieron una reacción similar porque les costó más tiempo asumir el rol de partido opositor, ¿no? Bajar al llano era como, bueno, como una experiencia nueva. Pero lo que ocurrió, me parece, acá es que el Frente Amplio se vio obligado porque tuvimos la pandemia y hay una buena proporción, por lo menos en el primer año, de pedidos de informes que están relacionados con la pandemia, ¿no? Y son pedidos de informes muy amplios, ¿no? Que tienen que ver con la política nacional de salud, con la estrategia de combate al COVID, con las vacunas, pero también son pedidos de informes muy locales, ¿no? ¿Qué ocurre con las camas de CTI de cada departamento? O sea, los diputados de cada departamento estaban muy preocupados, y eso empujó mucho, ¿no? Lo otro es que también es bastante alto el número de pedidos de informe que los propios legisladores que apoyan al gobierno hicieron. Y esos pedidos de informe no están tan vinculados con la actual administración, sino con la pasada. Claro. Pongamos que había muchos legisladores blancos, colorados, haciendo pedidos de informe sobre la gestión de los ministros del Frente Amplio. Y eso es algo que también empujó hacia arriba la cifra, ¿no? Yo diría que en este tema, otra cosa que hay que destacar es el alto porcentaje de respuesta que ha dado el gobierno. Y eso tiene dos explicaciones, ¿no? La primera es que, bueno, hace ya rato que algunos ministerios tienen oficinas, dependencias, personal dedicado a esto. Claro. Eso facilita mucho la respuesta. Lo segundo es que el Partido Nacional y el Partido Colorado en la pasada legislatura se habían quejado mucho de cuánto tardaba los ministros del Frente Amplio en responder. Y bueno, tal vez por eso están tratando de hacerlo mejor, ¿no? Entonces la tasa de respuesta es realmente alta y eso es una cosa buena, ¿no? Porque, claro, bueno, no tenemos legisladores quejándose como lo veíamos en el pasado. Ahora, Chaquetti, le quiero preguntar sobre, y esto no está contenido propiamente en el informe, sobre el instituto del pedido de informe, justamente. Porque en muchos casos, a nosotros los medios, los pedidos de informe son más que no quiero decir el no interés genuino de aquel que lo realiza, pero sí también una forma de instalarse en los medios de comunicación o en la agenda para mostrar una preocupación, para más parecer en los medios tal vez que estrictamente por el contenido de la información que están requiriendo. Sí, mira, sabemos muy bien que este mecanismo que bueno, que existe en la mayoría de los parlamentos del mundo, no son todos iguales, pero todos tienen esa modalidad, forman parte, digamos, de la familia de las preguntas escritas, ¿no? Todos los parlamentos del mundo generan instancias y condiciones para que los parlamentarios le hagan preguntas al gobierno, y esas preguntas pueden ser orales o pueden ser escritas. Las preguntas orales se hacen en las interpelaciones en Uruguay y las escritas se hacen a través del pedido de informe. En casi todos los parlamentos del mundo, la escritura de un pedido de informe tiene un primer objetivo, que es obtener información. Pero normalmente tienen un segundo, tercer, cuarto, quinto objetivo, ¿no? Que bueno, que por ejemplo puede ser representar, ¿no? Porque yo, si soy diputado de Río Negro, y bueno, hay una policlínica de Fraiventos que está con dificultades, yo puedo hacer el pedido de informe y luego puedo mostrarle el pedido de informe a los usuarios de esa mutualista, ¿no? Entonces le permite al diputado mostrarse frente a sus votantes, claro, como una persona que está preocupada, que es sensible, ¿no? De manera tal de retenerlos para la siguiente elección. Entonces el pedido de informe puede ser utilizado de ese modo, ¿no? Para cultivar al electorado. Una tercera posibilidad es la que tú decías, ¿no? Es decir, frente a un tema muy delicado, hacer el pedido de informe y salir públicamente a la palestra pública a denunciar un problema. También es utilizado de esa manera. Pero digamos que en cualquiera de sus posibles usos, lo que nos muestran los estudios en profundidad es que el pedido de informes es un mecanismo de transferencia de información bastante importante, ¿no? Porque los pedidos de informe en los ministerios no los
responden de puño y letra a los ministros, sino que normalmente lo hacen los técnicos. Claro. Y la lectura de esas respuestas no siempre lo hacen los diputados, sino que a veces lo hace el staff del diputado, que son también técnicos. Entonces yo creo que a veces se genera un diálogo entre el ministerio y la oficina de un diputado que está basado en un análisis profundo de la política pública, y de esa perspectiva a mí me parece que el pedido de informe es algo muy bueno. Le permite a los opositores armarse una idea de un problema, de cómo está funcionando una política pública. También le permite a los medios, porque muchas veces los medios se hacen de esas respuestas y las divulgan. Entonces a mí me parece que es un mecanismo saludable para la democracia. Chaschetti, yo le quería consultar ahora por justamente algo que mencionaba recién de las interpelaciones, que en algún momento también es un mecanismo bastante cuestionado por lo que implica toda la preparación, tanto para la cartera de lo que es una interpelación, como también lo que hemos visto, interpelaciones eternas de muchas horas de debate adentro de un parlamento. En cuanto a esto, daba la sensación de que en este periodo las interpelaciones habían sido abundantes. Sin embargo, por lo que dice este informe, van en línea con lo ocurrido en legislaturas anteriores. Sí, es cierto. Yo diría que podrían haber sido más, pero tuvimos la pandemia. Y en la pandemia me da la impresión como que estratégicamente el Frente Amplio, como partido opositor, reguló sus deseos de hacer interpelaciones. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, digamos, en momentos donde se le estaba pidiendo a la población que se mantuviera en sus casas o que tuviera la menor circulación posible, y todos estábamos concentrados en la política sanitaria, haber hecho interpelaciones sobre otras políticas públicas a otros ministros podría haber caído un poco mal, ¿no? Y me parece que eso llevó a que en el primer año no hubiese ninguna interpelación del Frente Amplio. Lo único que hubo fue una interpelación del diputado Lust a 4 ministros del actual gobierno para preguntarle cosas sobre la administración pasada, ¿no? Sí, esa fue una primera interpelación bastante peculiar, ¿no? Un diputado del gobierno interpelando al gobierno por el gobierno anterior. Exacto. Todo vinculado a la inversión en celulosa, en durazno y todos los efectos de esa inversión, etcétera. Pero yo diría que en el segundo año, en 2021, ya las cosas se normalizaron. El Frente Amplio comenzó a llamar a sala. Hay que recordar que el llamado a sala de los ministros en Uruguay, al igual que países como Chile o Perú, se hace con 1/3 de los legisladores, ¿no? Es una herramienta diseñada para darle oportunidades a la oposición de controlar efectivamente. Y controlarlo ya no por la pregunta escrita, sino oralmente, en una instancia donde, se puede dialogar, se puede hablar, se puede confrontar, argumentos. Esto fue introducido en la Constitución uruguaya en su primera reforma de 1917. Es un mecanismo muy querido por el Partido Nacional, porque el Partido Nacional no tenía unas expectativas manifiestas en ese momento cuando estaban reescribiendo la Constitución de ser gobierno y quería tener para sí un mecanismo que pudiera efectivamente controlar a los ministros. Desde entonces el pedido de informe es la interpelación es utilizada en Uruguay como una instancia realmente importante. Son largas, sin duda, eso tiene que ver con el reglamento. Que además tuvo un ajuste el reglamento hace poco, ¿no? Sí, pero hay un hecho básico. El interpelante y el ministro tienen mucho tiempo asignado para poder hablar. Uh-huh. Y luego se abre la ronda de intervenciones. En el Senado cada senador puede hablar media hora y en diputados cada diputado puede hablar 15 minutos. Claro. A eso sumarle las interrupciones y el hecho de que el reglamento garantiza la más absoluta libertad de todos los miembros de cada cámara de poder hablar. Hay parlamentos, por ejemplo el español, donde simplemente habla un
un legislador, un portavoz por bancada, claro, en los debates con el gobierno, ¿no? Cuando Pedro Sánchez va al Congreso de los Diputados, las preguntas las hace el jefe de bancada de los partidos de oposición, ¿no? Entonces, la discusión de Pedro Sánchez es contra 5 o 6 diputados, 7, con sus ministros ocurre lo mismo. Pero bueno, nosotros tenemos un reglamento abierto y eso, bueno, cualquiera que haga una multiplicación lleva a que nunca va a haber una interpelación que sea menor a las 6, 8 horas, ¿no? Claro, de hecho, por eso le comentaba que son que realmente importantes, se extienden porque muchos diputados quieren dejar sentada su posición, y más ahora que tenemos redes y medios técnicos al alcance de la mano. Entonces cualquier diputado hace su intervención y se toma el canal de YouTube del Parlamento y eso se propaga en redes. Entonces me parece que bueno, tenemos esta modalidad. Si se quisiera que fueran más no tan largas las interpelaciones, debería pensarse en una modificación de reglamento. Por ejemplo, en lugar de hablar 15 minutos en diputado, que hablen 5 y en el Senado en lugar de 30 minutos que hablen 10. Pero bueno, eso se necesita voluntad política. Es así. Claro. De hecho, en el último acuerdo de reglamento que se negoció entre Heber y Charles Carrera, se acordó que el interpelante y el interpelado pudieran hablar al comienzo de la sesión 1 hora cada uno, lo que ya parece un montón, ¿no? Claro, porque históricamente tenían tiempo libre. Claro. Y bueno, hemos visto cosas insólitas, ¿no? De muchas veces que un interpelante hable 2 horas y el ministro o la ministra hablen 2 horas más. Entonces cuando se abre el debate ya pasaron 4 o 5 horas. Es bastante complicado, pero lo cierto es que la interpelación es una oportunidad para el gobierno de rendir cuentas, y para la oposición es una oportunidad de confrontar sus puntos de vista, sus ideas programáticas con las del gobierno. Digamos que es como un teatro, ¿no?, que se monta para que la ciudadanía lo mire. Es cierto que no lo ve toda la ciudadanía, pero son hechos relevantes que normalmente concitan la atención de los noticieros y me parece a mí que es mejor tenerlas que no tenerlas, ¿no? Hay países, por ejemplo, digamos, Argentina tiene la posibilidad de hacer interpelaciones, pero se exige la mitad más 1 de los miembros de una cámara. Entonces, si el gobierno tiene una mayoría en la cámara, nunca va a haber interpelaciones. Entonces, países como Chile, Uruguay, Perú plantean 1/3 y bueno, con frecuencia existen las interpelaciones y para mi gusto es algo bueno. Daniel Chaschetti, coordinador del programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, doctor en Ciencia Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de divulgar este informe y bueno, quedo a las órdenes. Saludo a la audiencia.